Bien, en el ejemplo 6 vamos a tomar como base lo realizado en el ejemplo 5 y aquí vamos a evaluar el análisis de sustitución también con un horizonte de planeación infinito, pero vamos a agregar la variable de impuestos. Entonces básicamente es la misma situación del ejemplo 5. Lo que se adiciona aquí es que la TEMAR cambia, es del 10% y ahora debemos de determinar un impuesto, un ICR del 40% sobre todos los ingresos. Recordemos que los impuestos aplican sobre ingresos. Y tenemos que determinar nuevamente la vida de servicio económica, tanto del defensor como el retador, y el momento óptimo para sustituir al defensor. Y bueno, como se trata de la misma situación, he copiado el mismo archivo, la misma hoja, y solamente vamos a agregar los nuevos datos. Entonces la TEMAR ahora ya no va a ser del 12%, va a ser del 10%. Y adicionalmente lo que se va a agregar va a ser la tasa de impuestos, que es el 40% sobre ingresos. Y bueno, es una tasa anual también. Esto es lo que se estará agregando. Ya como tenemos automatizada la plantilla, al cambiar este valor, ya también los valores se actualizaron aquí en la tabla. Pero ahora para el caso de los impuestos, tenemos que agregar unas columnas que van a hacer el cálculo de esos ingresos, de esos impuestos, perdón. Entonces vamos a agregar columnas aquí. Entonces aquí vamos a calcular el valor en libros, valor de rescate o valor en el mercado, pero después de impuestos. Y bueno, este valor todavía no quedará determinado, lo voy a eliminar. Bueno, no eliminar, sino a desmarcar. Entonces aquí como la tasa de impuestos es del 40%, hay que aplicarle este 40% a ese valor en libros. Entonces los valores de rescate después de impuestos van a resultar de esta fórmula. Y esta celda tendría que quedar fija. Y ya nada más se jala. Esta sería la columna adicional que estaríamos calculando. Y también debemos de determinar una columna adicional para los costos de operación y mantenimiento después de impuestos. Bueno, aquí aunque son costos, hay que considerar que si la compañía conserva el equipo viejo, estaría decidiendo invertir el valor del mercado actual en esa máquina. Y por lo tanto, esos costos también tendrían que aplicar el impuesto, aunque no existe flujo de efectivo real. Pero hay que entender que la empresa está reteniendo esa inversión, el valor de mercado de ese equipo viejo, de ese equipo defensor, sus costos asociados de operación y mantenimiento también deberán de aplicar impuesto. Entonces aquí también vamos a agregar una columna en donde vamos a calcular esos costos de operación y mantenimiento después de impuesto. Y bueno, pues básicamente van a ser igual que en la celda anterior. La misma operación. Y aquí la tasa de impuestos debe de quedar fija. Jalamos. Bueno, los costos de capital anteriormente se calculaban sobre el valor en libros, pero antes de impuestos. Ahora se tiene que calcular sobre el valor en el mercado, valor en libros o el valor de rescate después de impuestos. Entonces estas celdas serían ahora estas. Entonces ya nada más aquí jalamos la fórmula.
y estos valores se actualizan. Bueno, el BNA también de los costos de operación y mantenimiento hacían referencia anteriormente a los costos de operación y mantenimiento, pero antes de impuestos. Entonces ahora tendríamos que considerar que el valor va a ser el asociado a la celda de los costos después de impuestos. Y desde aquí ya se puede jalar. Los costos operativos, esos quedarían igual. Y estos también quedarían igual. Bueno, aquí el costo menor y el que nos estaría dando el costo económico del equipo defensor nuevamente sería el de un año. Entonces estaríamos diciendo que lo conveniente, si es que no existiese la comparación contra el equipo retador, contra el equipo nuevo, es que conservemos el equipo defensor al menos un año. Eso nos estaría dando los costos anuales equivalentes menores, 2.940 al año. Bueno, y lo mismo lo vamos a aplicar ahora para el equipo retador. Bueno, entonces calculamos el valor en libros, valor en mercado o el valor de rescate después de impuestos. Esta celda quedaría fija y ya nada más después jalamos la función. Y bueno, también al igual que en el ejemplo anterior, no sabemos hasta qué tiempo vamos a llegar aquí. De momento lo dejamos hasta 10, pero pudiera ser para más periodos. Entonces ahorita de momento lo dejamos para 10 porque queda indeterminado ese tiempo. Muy bueno, continuamos. Y jalamos la función. Ahí está. Y bueno, ahora estos costos de operación y mantenimiento ahí quedan iguales. Estos ya vimos cómo se calcularon. Y ahora los costos de capital, que anteriormente hacían referencia al valor en libros antes de impuestos, ahora harán referencia al valor en libros después de impuestos. Ya nada más modificamos la fórmula, la jalamos y se actualizan los valores. Y el BNA, que anteriormente hacía referencia también a los costos de operación y mantenimiento antes de impuestos, ahora harán referencia a los costos de operación y mantenimiento después de impuestos. Bueno, la tasa se queda igual al 10%, ya en automático se ha actualizado. Y a partir ya de esta segunda celda ya jalamos. Bueno, estos quedan igual, pues no cambian. Y estos costos tampoco cambia su fórmula. Es la misma.
De tal forma que el menor costo, y al igual que en el ejemplo anterior, se da para el año 5. Aquí lo vemos. Entonces lo que convendría, de la misma manera en como lo mencionamos en el ejemplo 5, es que el equipo retador, si es que lo adquirimos, lo más conveniente es que nos quedemos con él 5 años y al término de esos 5 años pensar en el reemplazo. Bueno, pero ahora estamos haciendo la comparación entre el defensor y el equipo retador. Entonces tenemos que hacer el mismo análisis para determinar en qué momento del tiempo, a partir del momento actual, es económicamente viable el realizar el reemplazo del equipo defensor por el equipo retador. Entonces primero comparamos el CAWE del defensor del año óptimo 2940 contra el CAWE del equipo retador también del año óptimo, digámoslo así, 3694. Bueno, como el CAWE del defensor es menor al del retador, al final del año 0, es decir, cuando apenas vamos a cumplir un año con el equipo viejo a partir del momento actual, no es conveniente el reemplazo. Y bueno, vemos ahora qué pasa con el año, al final del año 1. Al final del año 1, el CAWE del defensor es necesario recalcularlo, y entonces para ese recálculo consideramos el BM, valor en el mercado, en el año 1, pero aquí no va a ser el valor en el mercado antes de impuestos, debe de ser ya después de impuestos también. Entonces también esta celda la cambiamos, la TMAR, esa ya se actualizó de forma correcta. Los costos de operación y mantenimiento también serán los de después de impuestos, y el valor en el mercado del segundo año también deben de ser después de impuestos. El CAWE del equipo defensor es de 3330, que si lo comparamos con el CAWE del equipo retador sigue siendo menor. Entonces también al final del año 1 no sería conveniente todavía el reemplazo del equipo viejo por el equipo nuevo, o del equipo defensor por el equipo retador. Y vamos al final del año 2 a ver qué es lo que sucede. El valor en libros debe de ser el valor después de impuestos. La TMAR se actualiza correctamente. Costos de operación y mantenimiento también deben de ser después de impuestos. Valor en el mercado también debe de ser después de impuestos. Y aquí el valor que nos da es 3772.5. Este sí ya es mayor al CAWE del equipo retador de 3694. Y nuestra conclusión es exactamente la misma que en el ejemplo anterior. Al final del año 2 estaríamos reemplazando al equipo defensor, ya que conservar el equipo defensor por más de 3 años resultaría más caro que sustituirlo por el equipo retador. Entonces esto significa, repito, que debemos de sustituir el equipo defensor al final del año 2. Y bueno, terminamos esta temporada, pero continuaremos en alguna otra más.